Hola a todos. Bueno, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en esta nueva actividad del capítulo de Psiquiatras Jóvenes, que es de psicodélicos y psiquiatría, y va a ser la primera actividad que va a estar subida en la nueva plataforma de YouTube de la P. Esta actividad va a estar a cargo del doctor Fabricio de Alessandro y el doctor Néstor Berlanda. El doctor Néstor Berlanda es médico psiquiatra, es docente de la Cátedra de Psiquiatría de Adultos y de Posgrado de la Universidad Nacional de Rosario. Es ex subdirector del Centro Regional de Salud Mental Dr. Ávila de Rosario, donde ejerce actualmente su profesión, y además es investigador en etnopsiquiatría, en estados alterados de conciencia y la aplicación potencial de plantas sagradas en psicoterapia. Su presentación va a versar sobre la historia, la actualidad y el uso terapéutico de la ayahuasca, y además va a dar una introducción a los estados alterados de conciencia. En la presentación también va a estar el doctor Fabricio de Alessandro, que es médico psiquiatra, es investigador del CIAP de Rosario y es vicepresidente de nuestro capítulo, y él va a hablar sobre el estado actual de las investigaciones científicas de psicodélicos en salud mental. Esperamos que disfruten de la presentación y que puedan suscribirse al canal para acceder a las nuevas actividades que vamos a estar subiendo. Le cedo la palabra al doctor Néstor Berlanda y al doctor Fabricio de Alessandro. Muchísimas gracias. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Fabricio de Alessandro. Bienvenidos a esta jornada de psicodélicos y psiquiatría, parte del capítulo de Psiquiatras Jóvenes de la AAP. Yo voy a arrancar con la presentación haciendo una actualización de lo que son la actualidad en este campo que son las drogas psicodélicas. Bueno, actualmente, en la actualidad, estamos asistiendo a un resurgimiento de la investigación en el campo de los psicodélicos y la psiquiatría. Esto, como verán, aquí hay algunas noticias que demuestran que aparecen con fuerza de nuevo este tema de las drogas psicodélicas. Por ejemplo, aquí hay dos noticias del diario The Guardian de Inglaterra que habla de los psicodélicos, uno dice, está transformando la forma en que entendemos la depresión y su tratamiento. Y otro que plantea, ¿la magia de los psicodélicos podrá transformar la psiquiatría? Asimismo, vemos otro que del New England Journal of Medicine de Estados Unidos, que dice volver al futuro, el uso terapéutico potencial de las drogas psicodélicas. Y también con noticias de que, por ejemplo, los hongos, que se encuentra la droga que es la psilocibina, fue aprobada o está en vías de aprobación en algunos condados de Estados Unidos y se está discutiendo en el Congreso estadounidense. Entonces, ¿qué decimos? Volver al futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque contrario a las alarmistas campañas que afectaron negativamente las percepciones de los psicodélicos posterior a la década de 1960, los datos obtenidos en investigaciones pasadas y recientes muestran que hay una asociación positiva entre el uso de las drogas psicodélicas y la salud mental. El tema es que hubo una fuerte restricción a este tipo de drogas que fueron listadas en la lista 1, digamos, siendo que no tiene ningún uso terapéutico por la FDA, y se abandonó completamente su investigación. Pero hoy en día hay un resurgimiento de toda esa investigación que hubo en el pasado, más la nueva que se está agregando. Se sabe que, digamos, este tipo de compuestos tuvo mucho interés en los psicólogos de psiquiatría en los años 50, que la utilizaban en conjunto con la psicoterapia y mostraban como era una herramienta para cortar, digamos, la psicoterapia, porque facilitaba, digamos, los procesos terapéuticos. Un metaanálisis reciente de 19 estudios con psicodélicos en trastorno del ánimo que se hicieron entre 1949 y 1973 mostraron que el 79% de los pacientes mostraron una mejoría clínicamente después del tratamiento. Y además, un metaanálisis de los estudios de LSD para el alcoholismo realizado entre los años 50 y 60 también apoya su potencial uso, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que podemos, digamos, tomar información de aquellos estudios, tal vez, digamos, no son ni han tenido la misma calidad estándar que tienen en la actualidad, digamos, los estudios de investigación, pero no es información para descartar así como si nada, ¿no? Digamos, sí es para retomar, y eso es lo que está sucediendo en la actualidad. Pero bueno, ¿qué hablamos cuando hablamos de drogas psicodélicas? Bueno, psicodélicos es una palabra que se acuñó y que viene, digamos, de la palabra griega, bueno, psicomente, y delia, que es manifestar, digamos, la mente. Entonces, en griego significa manifestación de la mente, ¿no? Y son un grupo de compuestos que producen varios efectos psicológicos
caracterizados principalmente por estados alterados de percepción, de pensamientos, sentimientos y conciencia. Se pueden clasificar en dos tipos: drogas naturales y drogas sintéticas. Las drogas naturales han estado, digamos, en la humanidad y han acompañado a la humanidad desde los inicios de la misma, ¿no? Digamos, o sea, el uso de la psilocibina, que está presente en los hongos del género de psilocibice, la mescalina presente en el cactus del peyote, la ayahuasca, que es bien, digamos, de nuestra región amazónica, de toda la parte de Sudamérica y la región amazónica, que tiene el contenido del DMT o la dimetiltriptamina, y la ibogaína, que es de la planta iboga, que está presente en África. Y dentro de las drogas sintéticas, las más conocidas, tenemos al LSD, la de etilamida del ácido glicérgico, y al MDMA, que es la 3,4-metilendioximetanfetamina. Los psicodélicos clásicos, ¿cómo actúan? Actúan a través principalmente de un agonismo del receptor de serotonina del 5-HT2A. Y los dividimos en indolaminas, que está la psilocibina, que hablamos de los hongos, los alcaloides, como la dimetiltriptamina presente en la ayahuasca, y las ergoninas, como la dietilamina del ácido glicérgico. El MDA es una feniletilamina que actúa mediante la liberación de serotonina presináptica y en menor grado norepinefrina y dopamina a través de interacciones con los receptores TAR y los BMAT. ¿Cuáles son el efecto psicodélico, o digamos, a qué nos referimos cuando hablamos de efecto psicodélico? Bueno, estos comparten, digamos, que con su uso una serie de un estado que tiene distintas características, donde la persona, digamos, que lo utiliza o bajo el efecto de estas sustancias, le aparece una sensación de sociabilidad mejorada, sentimiento de cercanía con los demás, apertura a nuevas experiencias, empatía emocional, confianza, sentimientos de bienaventuranza, sinestesia, esto es, digamos, la alteración en la percepción, sobre todo, digamos, donde a veces puede, digamos, escucharse colores, por ejemplo, eso sería una sinestesia, puede aparecer desrealización, despersonalización, puede haber experiencias místicas profundas y de conexión, sobre todo con cuestiones muy internas, la introspección, que esto es fundamental, y en algunas situaciones pueden aparecer, si están, digamos, no muy bien manejadas, ansiedad, miedo, pánico, disforia, paranoia y alucinaciones auditivas. El MDA, digamos, tiene un efecto al que se conoce como entactógeno, ¿no? Que quiere decir del griego tocar adentro, que hay un marcado aumento de la empatía y los sentimientos de cercanía con las personas. Además, es un psicoestimulante, produce euforia, ansiedad y una sensación de paz, y no produce alucinaciones tan intensas como se ve con los psicodélicos clásicos, que tienen un efecto alucinógeno bastante marcado. Aquí tenemos un resumen de lo que es tanto la farmacodinámica como la farmacocinética. Mucho de esto aún se desconoce y se está estudiando, pero sí, digamos, cada uno tiene su característica, ¿no? La mayoría, digamos, es por vía oral, digamos, y después tienen diferentes, tanto en su vida media como en su duración y sus efectos y su acción. Todos, como dijimos antes, comparten el agonismo del 5-HT2A, que ahí marcaría su efecto. Solo el MDA, que es distinto, que hablamos, digamos, que tiene este efecto presináptico, digamos, en la sinapsis de serotonina. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a hablar de los distintos tipos particulares. Primero vamos a empezar con el MDA. El MDA, bueno, como dijimos antes, es la 3,4-metilendioximetanfetamina, también conocido como éxtasis, o como puede ser el Molly, también se ha escuchado en la calle, que el mecanismo exacto, digamos, por cual se utiliza, digamos, y se está investigando en conjunto con la psicoterapia para el uso del trastorno de estrés postraumático, se desconoce. Pero sí se piensa que estos efectos entactogénicos, como dijimos antes, pueden disminuir las barreras, amortiguar las respuestas condicionadas al miedo, mejorar la introspección para facilitar el compromiso y la extensión de recuerdos traumáticos de la psicoterapia. La FDA, en 2017, ha designado la terapia asistida por MDA para el trastorno estrés postraumático como una terapia revolucionaria, Breakthrough Therapy, lo que quiere decir, digamos, que hay que darle prioridad en su investigación. Estados Unidos tiene un gran problema, digamos, con el tema de los veteranos de guerra y los efectos del estrés postraumático en ellos, que son muy discapacitantes, por lo cual maximizan los esfuerzos en investigar nuevas terapias, digamos,
¿eh? Y hay una asociación, que es la Sociedad MAPS, que es la Asociación de Estudios Multidisciplinarios de Psicodélicos, que ha, digamos, publicado este año, digamos, en la revista Nature, un ensayo clínico de fase 3 de terapia asistida con MDA para el estrés postraumático, con buenos resultados luego de 3 sesiones de la misma, digamos. Esto es importante decirlo, ¿por qué? Porque ellos demuestran que se han administrado aproximadamente MDA a 1.700 sujetos con una sola reacción al efecto grave, y a diferencia de los dos tratamientos aprobados para el estrés postraumático en la actualidad, como son la sertralina y la paroxetina, que requieren que los pacientes tomen medicamentos de por vida, el MDA solo necesita unas pocas veces, digamos unas 3 sesiones según ellos, ¿no? Según estos estudios, eh, para tener efecto. ¿Bien? Aquí está el estudio que le decía, ¿no? Este es, que muestra que, o sea, ellos tomaron, digamos, los pacientes, hicieron 3 sesiones de psicoterapia asistida, digamos, ¿no? Con el MDA, digamos, los pacientes tomaban el MDA y asistían a una sesión de psicoterapia. Previamente había toda una preparación de la misma, ¿sí? Hay sesiones previas a esto que preparaban al paciente y lo conectaban con su terapeuta, y después se le hacían estas 3 sesiones separadas. Y lo que mostró que en el transcurso de 18 semanas, una atenuación significativa y robusta de los síntomas de estrés postraumático, evaluados por las escalas, la CAPS y la SDS, y también mostró significativamente los síntomas depresivos evaluados con MDI. Esto lo compararon contra placebo, ¿no? Lo cual es muy interesante y que abre una puerta, lo cual dicen que para el 2023 ya esta terapia va a estar aprobada por la FDA para su uso, digamos, extendido, digamos, en psiquiatría. Con respecto a lo que es la psilocibina, digamos, presente en los hongos, del género Psilocybe, ¿sí? Y la psilocina, su metabolito activo, que son indolaminas. La psilocibina, bueno, como dijimos, es un agonista del receptor de serotonina, que sus principales efectos psicoactivos están mediados por el agonismo del receptor 5-HT2A. Por lo tanto, la psilocibina tiene una acción novedosa en el campo de sus efectos antidepresivos. ¿Por qué? Porque a diferencia de los antidepresivos que actúan a través de la inhibición de la recaptación de serotonina, estos tienen efectos directos sobre el mecanismo 5-HT2A. Y es donde se está más estudiando a la psilocibina, ¿no? En lo que son los cuadros depresivos y los cuadros de depresión refractaria al tratamiento. Fíjense que en estudios por neuroimágenes han mostrado en pacientes con depresión resistente al tratamiento que realizan tratamiento con psilocibina, un aumento en la conectividad en el estado de reposo en la corteza prefrontal ventromedial y la corteza bilateral parietal inferior lateral después de tratamientos con psilocibina. Y aquí yo les traigo un estudio que fue publicado en el New England Journal of Medicine, que se hizo un estudio comparativo de psilocibina versus escitalopram en el tratamiento de la depresión, ¿no? Es un estudio de fase 2, doble ciego, randomizado, controlado, en el cual, digamos, se han dividido en 2 grupos, 59 pacientes. En uno se le ha dado 2 dosis de psilocibina de alta dosis de 25 miligramos separadas por 3 semanas, y en otra se le ha dado escitalopram 10 miligramos por 3 semanas y luego 20 miligramos por 3 semanas como, digamos, el estándar care del tratamiento de la depresión. Y lo que mostraron, digamos, es que no había diferencias clínicas en la respuesta, que ambos mostraron buena respuesta, tanto el escitalopram, que se esperaba, como la psilocibina. Lo cual, digamos, esto es muy importante, ya que, digamos, a diferencia del escitalopram, tiene muy pocos efectos adversos, y además solo fueron 2 dosis, siendo que el escitalopram tiene que tomarse diariamente. Así que bueno, este también es un estudio que está abriendo la puerta hacia nuevas posibilidades de la psilocibina en el tratamiento de la depresión. Además también, digamos, se están estudiando, sobre todo en los pacientes en las últimas etapas de su vida y con depresión en pacientes paliativos. Hay también estudios de ese lado, digamos, ¿no? En todos campos donde todavía tenemos tratamientos que no son muy efectivos, lo estamos utilizando y, digamos, son esperanzadores los resultados que van encontrando. Bueno, también tenemos al LSD,
Como dijimos, la dietilamida del ácido glicérgico es uno de los alucinógenos más conocidos y más potentes, y uno sobre todo de los más estudiados en lo que fue la década del 50 y los 60, que hubo un boom, digamos, ¿no? Que después, además, no solo un boom en lo que es el estudio y su investigación, sino que también, digamos, en lo que fue el uso recreativo, con el movimiento hippie, digamos, y los artistas y demás que en esa época lo hicieron muy popular, que después tuvo, digamos, su efecto negativo, esto también, digamos, cuando se censuró completamente este tipo de drogas, ¿no? Y se le puso una muy mala imagen. Pero bueno, sí que es importante retomar toda esa investigación. Como dijimos, es un psicodélico clásico, ejerce su efecto en el agonismo 5H2A. También se ha demostrado que afecta indirectamente la neurotransmisión dopaminérgica, sin estimulación directa del receptor 5,2A, y en la última década se están retomando estudios con el LSD, ¿no? Sobre todo en los pacientes con ansiedad, en pacientes terminales que tienen cáncer, se están estudiando y también se están probando en sujetos sanos a ver los efectos. En relación a lo que ya había, digamos, y que se está retomando, bueno, es sobre todo en relación al abuso de alcohol y el alcoholismo. Como dijimos, un reciente metaanálisis de 6 ensayos controlados aleatorios demostró una eficacia prometedora del LSD para reducir el comportamiento problemático en la bebida y la abstinencia total. Se mostró que el LSD, utilizado, digamos, para tratar, digamos, el alcoholismo, ha mostrado una reducción de los problemas de comportamiento con la vida con un número necesario a tratar de 6, siendo que el estándar of care hoy en día es la naltrexona, que tiene un NTT de 9 en similares poblaciones, y también se demostró que tiene un efecto positivo sobre la abstinencia. En esto, digamos, como dijimos antes, es interesante considerar el LSD, ya que con una sola sesión, digamos, a unas sesiones de LSD más psicoterapia, que fue lo que se estudiaba en los años 60, pueden tener un efecto similar al naltrexona que tiene una dosis diaria y que se utiliza de forma crónica. Bueno, entonces, como para resumir un poco y también ya dejarlos para continuar y pensar un poco sobre este tema, estamos frente a un resurgimiento de un conocimiento que ha acompañado a la humanidad a lo largo de toda su evolución. Dada su historia controversial y sus propiedades únicas, y las ambiciosas afirmaciones que rodean a los psicodélicos, su desarrollo debe ser guiado por la ciencia más ilustrada y con el máximo rigor metodológico. Los pasos que demos en esta dirección del conocimiento definirán la posibilidad de nuevos y necesarios tratamientos en el campo de la salud mental. Sobre todo, digamos, en un momento donde estamos en una meseta, digamos, en nuevos tratamientos y nuevas posibilidades. Por lo cual creo que este campo merece su atención, merece que nos impliquemos y merece que sigamos adelante generando nuevo conocimiento en relación a esto. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Néstor Berlanda, soy médico psiquiatra. Además de mi profesión, soy docente también de la cátedra de Rosario. Y hace más de 20 años que me dedico a la investigación de la medicina tradicional indoamericana. Y básicamente en los principios justamente hemos estado trabajando e investigando sobre lo que es algo que está muy en boga últimamente, que es el tema de la ayahuasca. Y ahora vamos a ir explicando de qué se trata esto de la ayahuasca para aquellos que no lo conocen. Pero considero que es importante que se tenga conocimiento sobre estos temas, porque son temas que se vienen, son temas que ya están básicamente en lo popular, y hay mucho, por un lado hay mucha información, y por el otro lado también, lamentablemente, hay mucha desinformación. Lo que vamos a ver hoy es un trabajo que fue presentado en uno de los congresos de psiquiatría, y que lo que nosotros pretendimos hacer con ese trabajo fue justamente mostrar el potencial terapéutico y preventivo que podía tener la ayahuasca, que como dijimos es una medicina tradicional que es utilizada por la mayoría de los pueblos del Amazonas. Es importante señalar que si bien en nuestro país obviamente no está autorizada, el primer concepto que hay que tener en claro es que no estamos hablando de una droga, estamos hablando de una medicina tradicional. ¿Y por qué decimos que no es una droga? Porque el concepto de droga es algo de nuestra cultura occidental. Para los pueblos indígenas de toda Latinoamérica y fundamentalmente los pueblos amazónicos es justamente una medicina ancestral. Algunos autores hablan que tiene más de 5.000 años,
otros hablan de que es más cercano, aproximadamente unos 1000 años, 700 años, pero lo cierto es que estamos hablando de una medicina que es ancestral, ya sea que tenga 5000 o que tenga 700 años. Es interesante esto, que es una resolución de Perú, donde justamente lo más importante, estos son parte de la resolución, que resuelve una resolución del año 2000, que es declarar patrimonio cultural de la nación a los conocimientos y usos tradicionales de la ayahuasca practicados por las comunidades nativas amazónicas como garantía de continuidad cultural. Esta resolución de declarar a la ayahuasca como patrimonio cultural del Perú ha hecho de que existan centros donde utilizan justamente el ayahuasca como complemento, conjuntamente con todas otras técnicas indígenas, como es la dieta, como es el trabajo en conjunto, digamos, para justamente la recuperación de adictos. Uno de estos centros aprobados, inclusive por el Ministerio de Salud de Perú, es el Centro Taquihuasi, que combina un trabajo de medicina, médicos y psicólogos occidentales, con médicos tradicionales y técnicas tradicionales, donde justamente las personas que van a tratar de recuperarse de problemas de adicciones que llegan de distintas partes del mundo, viven distintos procesos en los cuales está el tema de la dieta y está el tema, la dieta tiene que ver con, no es una dieta como nosotros las concebimos desde lo occidental, la dieta para los pueblos indígenas y para la medicina tradicional indígena es un proceso de curación y de limpieza del cuerpo, en el cual tiene que ver con una limpieza a partir del uso de distintas plantas y también ir comiendo determinados alimentos que justamente son fundamentalmente peces o bananas o distintos alimentos vegetales, pero tiene que ver con una limpieza del cuerpo y también, según la concepción de la medicina tradicional, cuerpo y mente forman una misma cosa, por lo tanto cuando se limpia el cuerpo también se limpia la mente y el espíritu, dentro de lo que es la medicina tradicional. Entonces existe ese proceso de dietas y también existen las sesiones de ayahuasca. Las sesiones de ayahuasca conectan con la parte emocional o la parte más profunda que puede tener, digamos, la persona, y eso hace que emerjan distintos tipos de situaciones, circunstancias o episodios traumáticos que luego son retrabajados con el personal occidental, médicos o psicólogos, y justamente de esa manera se va trabajando el proceso que dura aproximadamente entre 7 y 8 meses, con un porcentaje bastante interesante de recuperación de adictos. Es decir, esto para que ustedes se den una idea que en otros países donde está autorizado para el uso médico esta planta, es utilizada concretamente. Uno de esos países es Perú, en otros países donde está aprobada también es en Brasil, pero con la característica que en Brasil está aprobada en el marco de una cuestión religiosa por algunas iglesias que utilizan como sacramento la ayahuasca. Entonces ahí no es, si bien estos grupos tienen centros de recuperación de adicciones, serían más o menos como los grupos de recuperación de adicciones aquí de evangélicos, con el agregado de, obviamente, la ayahuasca, que es más potente, pero no es el tema aprobado para salud como lo es en el tema de Perú. Yo les decía anteriormente de que en el Amazonas se utiliza, ahora vamos a ver la cantidad de pueblos que lo utilizan, pero no solamente se utiliza la ayahuasca como medicina tradicional, sino que se utilizan numerosas plantas que tienen compuestos o principios psicoactivos para producir esto que se llaman estados ampliados de conciencia o estados no ordinarios de conciencia. Nosotros en nuestra práctica profesional, cuando hablamos de conciencia, generalmente lo relacionamos a si está en un estado de inconsciencia o no el paciente, si puede comprender o no, y no hablamos mucho de lo que son los estados ampliados de conciencia, que son estados muy particulares
en los cuales la perspectiva de lo que uno percibe, tanto interno como externo, se expande. Y básicamente surgen contenidos emocionales que son después, posteriormente, pueden trabajarse dentro del marco de la medicina. Dentro de la medicina tradicional, una de las características que tiene es que justamente los estados ampliados de conciencia es el principal elemento que tiene el médico tradicional, o chamán, como se usa vulgarmente, digamos, ese nombre, para justamente poder no solo diagnosticar, sino también establecer cuál es el proceso de curación que va a llevar. Esta forma de entrar en estados ampliados de conciencia hay numerosas, y es a lo largo de la historia de la humanidad distintas culturas. Pueden ser por el ayuno, por el baile, el aislamiento sensorial, toque de tambores, sustancias psicoactivas y demás. En el Amazonas básicamente lo que se utiliza fundamentalmente son distintas sustancias psicoactivas. Por ejemplo, se usa la virola, que es un árbol, la mimosa, que hace un preparado que se esnifa, que es la jurema. Todas estas tienen, la jurema tiene DMT, como ustedes pueden ver en la imagen, la virola tiene 5-metoxidimetiltriptamina, el yopo, que también es otra sustancia que se esnifa en algunos pueblos, fundamentalmente de la Amazonía ecuatoriana, que también tiene dimetiltriptamina, que le permite entrar al chamán en esos estados, y a partir de ahí, como le vuelvo a decir, diagnosticar y poder decir o determinar cuál es el tratamiento. Obviamente esto resulta a veces quizás difícil de comprender cuando uno tiene una primera aproximación a esto, y seguramente ustedes se dirán o se sentirán sorprendidos por esto que estamos hablando, porque es algo verdaderamente nuevo, pero que existe hace más de 5.000 años y que hoy está llegando al mundo occidental. Y por eso la importancia de que ustedes como psiquiatras jóvenes y en formación puedan tener acceso a esto, porque lo van a ir escuchando con más frecuencia cada vez más, y obviamente lo que se va a habilitar en X cantidad de tiempo y no muchos años es justamente un uso terapéutico de muchas de estas sustancias. También tenemos, por ejemplo, que se utiliza un cactus en toda la zona, un poco más llegado, por ejemplo, a la costa del Perú, que es el famoso San Pedro, el cactus de San Pedro, que tiene una sustancia que se llama mescalina, o en la parte, digamos, de la Amazonía boliviana y en el norte de nuestro país, fundamentalmente, también se utiliza otra planta que es el sebil. Hay una cultura que fue prácticamente formada a partir del sebil en sus aspectos religiosos y en sus aspectos políticos, que es la cultura de la Huada, que está en la zona de Catamarca y en la zona norte de nuestro país. El sebil, justamente ovilca, tiene también 5-metoxidimetiltriptamina y también se esnifa. Si ustedes van a visitar museos en Jujuy, museos de arqueología de Jujuy, o el Museo Regional de Tilcara, van a encontrar tablillas en las cuales las semillas de esta planta del sebil se calentaban y luego se hacían polvo para esnifar y entrar en estos estados ampliados de conciencia. Lo pueden ver en los museos del norte de nuestro país, y básicamente fue lo que fue el elemento fundamental psicoactivo de toda esta cultura de la Huada del norte de nuestro país. En distintos lugares del Amazonas, ustedes pueden ver aquí en el gráfico, que básicamente en todos los pueblos amazónicos la ayahuasca, como se conoce en algunos pueblos, ayahuasca es una palabra quechua que significa soga del muerto, pero también tiene otros nombres como yagé, y básicamente es la que se utiliza en la mayoría de los pueblos de la Amazonía, pero también, como ustedes pueden ver, se utiliza la jurema, se utiliza el vino de sebil, que está hecho con estas semillas que le hacía referencia a la vilca, que también son semillas machacadas, el ayahuasca, y también el yopo y el yaraqué. Son distintas sustancias, todas tienen un componente derivado de las triptaminas, que puede ser la 5-metoxidimetiltriptamina o la DMT. La ayahuasca, ahora después vamos a ver, es un compuesto que tiene dentro de su composición como principio psicoactivo fundamental justamente la dimetiltriptamina.
Y aquí vemos de alguna manera lo que es toda la Amazonía y cómo fueron esas flechas, van indicando cómo de pronto el uso de ayahuasca fue yendo de pueblo en pueblo y fue trasladándose desde la parte norte de la Amazonía hasta llegar a lo que sería el sur, con el Cusco, y más abajo también, porque hay pueblos de Bolivia que actualmente, pueblos de Bolivia cercanos a Santa Cruz de la Sierra, todavía siguen utilizando el ayahuasca, estos pueblos indígenas, como parte de sus rituales, al igual que muchos de los pueblos amazónicos que todavía hay y que, si bien están occidentalizados en muchos aspectos, también siguen utilizando la medicina tradicional, y dentro de la medicina tradicional, como les decía, el tema de la ayahuasca. Acá vemos otra imagen donde aparentemente todo lo que tenía que ver con el tema de la ayahuasca surge de los tucanos que estaban en la parte de Colombia, y de allí fue bajando este uso hasta llegar a los Shipibo-Conibo, con los cuales es el pueblo con el cual nosotros trabajamos por más de 16 años, con los Shipibos, que están en la zona del norte de Perú, la zona de Pucallpa, básicamente, y también este uso fue a otros pueblos como los Shuar, que están en Ecuador. Los Shuar son los famosos jíbaros, que seguramente ustedes los recordarán por el tema de las cabezas, de la reducción de cabezas, como una de las prácticas que fueron conocidos los jíbaros, que también utilizan el ayahuasca, donde le dan el nombre de yagé, o los mashigüengas, que también están en la zona de Perú. Y como les decía, el ayahuasca es utilizada prácticamente por la mayoría de los pueblos de la Amazonía peruana. ¿Y qué es entonces el ayahuasca? Lo interesante del caso es que la palabra ayahuasca denomina a uno de los componentes vegetales del preparado, que es una liana que se llama Banisteriopsis capi, y también denomina al preparado que surge de la unión de justamente de esta planta con un arbusto que ahora vamos a ver que se llama chacruna en el nombre común, y de ese preparado surge un brebaje que es el ayahuasca. Como dijimos, este es un preparado vegetal psicoactivo en base a una mixtura de plantas de uso milenario entre los pueblos originarios de la cuenca amazónica. 76 grupos étnicos actuales, distribuidos por Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela y Bolivia. Hay 5.000 combinaciones posibles de diferentes plantas, y otros nombres que tiene es Jonisuma, Yagé, Jurema, Chao, Daime, de acuerdo a las distintas etnias que utilizan esta planta. Cuando hablamos de 5.000 combinaciones diferentes de plantas, hablamos de que el preparado fundamental o la base que tiene el ayahuasca son de dos plantas, que ahora la vamos a ver, que es justamente la Banisteriopsis capi y la chacruna, pero a eso, de acuerdo a lo que quiera lograr cada médico tradicional, se le adicionan otras plantas para llegar a producir determinados tipos de efectos. Es decir, si quieren hacer un efecto más para poder soñar mejor, como dicen los indígenas amazónicos, se utiliza una planta. Si quieren dar para enseñar a los que van a ser discípulos, se agrega otra planta, y así una misma combinación de ayahuasca, de acuerdo a cada pueblo, puede tener distintos tipos de plantas adicionales. ¿Y cuál es el uso que tiene esta planta de ayahuasca? Diagnóstico y terapéutico, toma de decisiones, resolución de conflictos intrafamiliares e intratribales, y adivinación. Por ejemplo, los Shuar, cuando hay unos conflictos familiares, le dan ayahuasca a toda la familia, inclusive a los niños más pequeños de 4 o 5 años. Esto está hablando, y también por estudios, porque si bien el uso prácticamente en la década del 90 comenzó a hacerse popular en Occidente, lo cierto es que a partir de ese año empezaron a haber numerosos trabajos de investigación para ver si hay efectos indeseables. Lo cierto que no. La planta tiene como una de las características, puede ser vomitiva, y la dosis letal es aproximadamente 5 litros, beber 5 litros de este brebaje, lo cual es imposible porque uno vomita antes.
entonces nunca llega a una dosis tóxica, lo cual desde ese punto de vista es altamente seguro. Obviamente desde el punto de vista del trabajo de la medicina occidental. Desgraciadamente, en Occidente, como toda cosa, o como siempre sucede, muchas de las cosas que tienen un significado y un uso, cuando como por ejemplo el tabaco es la planta chamánica por excelencia en todo lo que es el chamanismo, digamos, desde Norteamérica hasta el sur de nuestro país. Es la planta curativa y maestra por excelencia. Y el tabaco, obviamente, cuando entró dentro de la cultura occidental, se transformó en el cigarrillo, que no tiene nada que ver con la nicotiana rústica, que es la que se utiliza para hacer lo que se llama mapacho, que es el tabaco que utilizan los chamanes para curar, ¿no? Bueno, lo mismo sucede con la ayahuasca. Hoy día, por eso yo les decía que esto es un tema que lo van a encontrar, porque seguramente le va a llegar al consultorio en algún momento alguna persona que viene de vivir una experiencia con ayahuasca que, si no está bien contenida, si no hay un seguimiento psicoterapéutico, lo más probable, y si no se sabe quién la está tomando, porque obviamente no le van a dar ayahuasca a un psicótico, porque seguramente van a tener un brote psicótico. Entonces, lamentablemente, hay mucha gente haciendo hoy día experiencias en nuestro país, por más que no está legalizada, y si no hay un cuidado, desgraciadamente encontramos casos complejos. No solamente esto se da acá en nuestro país, sino se da también en distintos países donde hoy es muy común el tema del uso de ayahuasca o sesiones de ayahuasca, más que nada solicitadas por muchas veces como cuestión turística, ya sea turistas norteamericanos o turistas europeos que vienen en busca de este brebaje y de unas sensaciones, y a veces sensaciones nuevas, y a veces caen en malas manos y aparece este tipo de cuestiones. Pero lo cierto es que, como les decía, que esto ya viene utilizándose desde hace más de 5.000 años. Y aquí están entonces las dos plantas que dan lugar a este brebaje, que, como les dije anteriormente, el nombre ayahuasca corresponde al brebaje y también corresponde a esta liana que ustedes ven en la fotografía aquí, que es la Banisteriopsis capi, que es uno de los componentes fundamentales, y la Chytrodea viridis o chacruna, que es un arbusto que se utilizan las hojas para hacer justamente el preparado, que también ese preparado lleva justamente el nombre de ayahuasca. Y aquí vemos parte del proceso de preparación. Se cortan pedazos de esa liana de aproximadamente 20 centímetros, como ustedes ven en las fotografías, eso se machaca y se van colocando una capa de ese preparado machacado, una capa de hojas de este arbusto chacruna, otra capa de machacado y otra capa de hojas, se agrega 80 litros de agua aproximadamente y se va cociendo permanentemente más de 12, 14 horas hasta que va quedando de esos 80 litros de agua, pueden llegar a salir 1 o 2 litros del preparado que tiene los dos principios activos que tiene cada una de estas plantas. ¿Y cuáles son los principios activos? Los principios activos que van a dar lugar a ese brebaje que ustedes ven en la fotografía, un brebaje de color café con leche, color marrón oscuro o marrón más claro puede ser, porque aquí también entra lo que les decía anteriormente, de acuerdo a los distintos aditivos de plantas que le van echando, va cambiando el color. El brebaje tiene, la chacruna va a aportar el principal componente psicoactivo, que es la dimetiltriptamina, y la Banisteriopsis capi va a aportar la tetrahidroarmina, la armina y la armalina, que estos son IMAOs, son inhibidores de la monoaminooxidasa. Y esto tiene una importancia fundamental para que justamente este preparado tenga uso desde el punto de vista oral, porque la dimetiltriptamina se degrada a nivel intestinal. Si no fuese porque dentro del preparado hay un IMAO que bloquea la MAO que degrada la DMT, y entonces al bloquearla hace que la dimetiltriptamina ingerida en forma oral pueda llegar al cerebro y
producir allí justamente lo que se espera que produzca, que tiene que ver en el chamán, en todos, mejor dicho, un estado ampliado de conciencia, pero el chamán para utilizarlo para curación, para escuchar los cantos o ícaros que son propios de una ceremonia o una sesión de ayahuasca. El tema del canto mezclado con la sustancia psicoactiva es algo que no solamente lo encontramos dentro de la medicina tradicional utilizando ayahuasca, también lo encontramos dentro del peyote, que es mezcalina y que se utiliza por los indígenas de Norteamérica, y también lo encontramos en el tema de ceremonias de hongos psilocíbicos, en las veladas de hongos, que viene de la época precolombina, y que recién en el año 1954 un primer occidental participó de una velada de hongo, que fue Gordon Wasson, en Huautla de Jiménez, en el Estado de México. Pero en todos, cuando hay una sustancia psicoactiva dentro de la medicina tradicional, está involucrado el tema del canto también dentro de estas ceremonias, que son ceremonias complejas, son ceremonias que implican un ritual. Ese ritual permite cerrar la experiencia y así el chamán puede diagnosticar y curar. Cuando el brebaje se lo dan también a alguna persona que quiere tener esos estados, es importante también el canto o la música para justamente poder focalizar y ordenar la experiencia. Y allí se entra en un estado ampliado de conciencia donde muchas veces emergen justamente contenidos inconscientes y que tienen un gran compromiso emocional y por eso tienen un tremendo potencial psicoterapéutico este compuesto que se llama ayahuasca. Richard Evans Schultz fue un antropólogo, estuvo más de 25 años en el Amazonas, parte de la biblioteca de Harvard lleva el nombre de él, y muchas sustancias psicoactivas y muchas plantas, muchos animales, llevan el nombre de Schultz porque él lo ha descubierto en el Amazonas. Y acá viene algo que es sumamente interesante y que plantea un interrogante y es verdaderamente un enigma hasta el día de la fecha, que es lo siguiente. Entre los millones de especies vegetales y animales que hay en el Amazonas, ¿cómo pueblos de cazadores-recolectores, que son lo que básicamente están dentro del Amazonas, lograron encontrar dos compuestos que tengan un uso sinérgico para poder lograr un determinado efecto? Es decir, que uno no funcionaría sin el otro. Además, saber cómo prepararlos, porque no se puede pensar en prueba y error porque hay millones de combinaciones y millones posibles de combinar distintos tipos de plantas. Y es justamente lo que se preguntaba Schultz en 1972. Nos preguntamos cómo los pueblos de las sociedades primitivas, sin conocimiento de química o fisiología, encontraron una solución para activar un alcaloide mediante un inhibidor de la monoaminoxidasa. ¿Pura experimentación? Tal vez no. Los ejemplos son demasiado numerosos y pueden multiplicarse con las próximas investigaciones. De hecho, el curare, que se utiliza justamente también por una cuestión de anestesia, también es una combinación de plantas y también se encontró, no de manera accidental, se encontró de una manera buscada. Y aquí entraríamos en otro capítulo que no lo vamos a hablar ahora, pero es muy común de la medicina tradicional, que tiene que ver que cuando uno le pregunta a un médico tradicional de dónde obtuvo el conocimiento, más allá de él de haberlo obtenido de generación en generación, quién fue el primero que obtuvo el conocimiento, dice, esa información me la dio la planta. Porque ellos, dentro de su cosmovisión y su cosmovivencia, consideran que justamente las plantas, de hecho son seres vivos, pero consideran que las plantas tienen conciencia con la cual se puede interactuar. Curiosamente, hoy día, y fundamentalmente un investigador italiano, Stefano Mancuso, hoy se habla de una neurofisiología vegetal y se habla de una cierta conciencia que tienen las plantas, algo muy interesante que hoy se puede estudiar en las universidades y que está hablando de que las plantas no es simplemente un palo que está parado ahí, sino que hay todo un funcionamiento, inclusive a nivel de organización, en un bosque, por ejemplo, donde las plantas se comunican entre ellas para facilitar productos y alimentos
a las más débiles, por ejemplo. Este conocimiento, que hoy parece para nosotros algo de película de Disney, lo cierto es que los pueblos indígenas ya lo sabían, lo utilizaban y justamente les permitió hacer este preparado. La mezcla de plantas que constituyen el ayahuasca responde a necesidades muy precisas de asociar alcaloides triptamínicos inactivos cuando se ingieren oralmente, que es lo que yo le decía de la DMT, con inhibidores de la monoaminoxidasa, como son los alcaloides betacarbolínicos. Esas condiciones no se dan naturalmente y suponen una vía de conocimiento sumamente fina y eficaz. Ni el azar, según Claudio Naranjo en 1983, ni la observación de las conductas animales, Siegel en 1989, pueden pretender explicar este extraordinario descubrimiento. Otros autores que reafirman esto, ¿cómo hicieron para llegar a ese conocimiento, pueblo de cazadores recolectores? Lo cierto es que la mejor prueba que tenemos que llegaron es porque el preparado está y se utiliza. Esto es lo que es la ayahuasca. Acá, ese es el color, cuando obviamente está a presión, cuando uno la abre aparece esto, y esto es el preparado. La dosis que normalmente se toma es aproximadamente entre 75 y 100 mililitros. Y estos son otra imagen de los 4 componentes activos. La tetrahidroarmina, la armina y la armalina, que serían beta-carbolinas, que serían imaos, y justamente la dimetiltriptamina aportada por la Cichlodia viridis, es decir, la chaturina. Y este es el mecanismo, que es cómo se produce, digamos, en nuestro organismo el tema de la ayahuasca, porque esto es otro dato interesante. El mecanismo que tiene el compuesto llamado ayahuasca es el mismo mecanismo que tenemos en nuestros cerebros, y según un autor, Jay Callaway, en 1989, él llegó a la conclusión que todas las noches se produce este mecanismo y crea justamente esas pequeñas cantidades de DMT, crean la imaginería de los sueños. De hecho, nuestro cerebro y nuestro organismo tiene DMT. La DMT, que en la década del 60 fue considerada como un precursor de la psicosis, hoy día se sabe que esto no es así y que personas que no tienen ningún tipo de problema de salud mental también producen DMT. Todos producimos DMT todo el tiempo en pequeñas cantidades. Se descubrió hace muy poco que la DMT tiene un receptor específico, que es el receptor sigma 1. Se sabe que está vinculado con el tema de la ansiedad, con el tema de la memoria, y obviamente es psicoactivo, porque también toca parte de los receptores 5-HT2. Y justamente lo interesante de todo esto es que este compuesto que nosotros vemos que se utiliza en la selva amazónica es un compuesto, es un principio, es una forma que se produce también en nuestros cerebros. Y la forma sería la siguiente: a partir del triptofano se forma la triptamina y la 5-hidroxitriptamina, que es ni más ni menos que la serotonina. Justamente por efecto de la MAO se produce la degradación de la triptamina, dando lugar al ácido indolacético, y la degradación de la 5-hidroxitriptamina, o sea, serotonina, dando lugar al ácido 5-hidroxiindolacético. Pero ¿qué sucede cuando se produce el bloqueo de la MAO? Cuando se produce el bloqueo de la MAO, lo que sucede es que entra a actuar otra enzima, que es la N-metiltransferasa, y la N-metiltransferasa lo que va a hacer es agregarle grupometilos a estos principios de triptamina y 5-hidroxitriptamina, serotonina, y va a dar lugar a 2 compuestos psicoactivos, que es la DMT y la bufotenina. Ambos compuestos se producen en nuestro organismo, y justamente este principio, digamos, de un inhibidor de la MAO, en este caso a nivel intestinal, es el mecanismo de la ayahuasca para que la DMT, que nosotros también producimos, potencia a su vez. Nosotros hemos comprobado que con la ingesta de ayahuasca no solamente ingerimos DMT que viene de afuera a partir del brebaje, sino que también se potencia este mecanismo, activando justamente cantidades, la fabricación de DMT endógena.
Y esto para que ustedes tengan una breve idea de qué es una experiencia de ayahuasca. Y a mí me gustó mucho usar esta frase o esta parte del relato de Isabel Allende en La Suma de los Días, donde es una parte autobiográfica, y ella comenta su experiencia con ayahuasca. Parece que nací para contar historias. Me dolía el cuerpo, pero nunca había estado más lúcida. De todas las aventuras de mi agitada existencia, la única que puede compararse a esta visita a la dimensión de los chamanes fue tu muerte, hija. En ambas ocasiones sucedió algo inexplicable y profundo que me transformó. Nunca volví a ser la misma. Después de tu última noche y de beber aquella poderosa poción, perdí el miedo a la muerte y experimenté la eternidad del espíritu. La Suma de los Días, páginas 252 a 258. Y básicamente una experiencia de ayahuasca bien llevada, bien hecha, bien contenida, tiene un tremendo potencial psicoterapéutico porque justamente moviliza quizás los registros más internos y más profundos o los traumas más profundos que uno puede tener. Como les decía, esto es un recipiente que se ha encontrado, está en el Museo del Banco Central de Quito, con representaciones antropomórficas y isomórficas. Son distintas figuras que representan justamente de la cultura de Valdivia el uso de ayahuasca. Ahí ven una de las figuras con el recipiente. Y estas estructuras de características bicéfalas tienen que ver con parte de lo que produce la ayahuasca. Yo sé que le van a quedar un montón de preguntas y van a quedar un montón de palabras, frases o conceptos flotando, pero esto, digamos, es una introducción para que ustedes sepan de qué se trata esto y de que hay otras posibilidades dentro del marco psicoterapéutico que seguramente van a tener un uso dentro de unos pocos años. Esta cuestión de estructura bicéfala tiene que ver porque dentro de la experiencia de ayahuasca se produce lo que se llama un estado de mente dialógica. Es decir, hay como que una parte de uno conversa con otra parte. Es decir, el cerebro va hablando consigo mismo, pero con una parte más profunda y que sabe más cosas. Esto suena muy loco, yo lo sé, pero es lo que sucede en una experiencia. Y no se trata de alucinaciones, ni visuales, ni auditivas, porque el sujeto no queda tomado en ningún momento por esa alucinación. El sujeto que experimenta justamente con ayahuasca es consciente en todo momento dónde está, qué tomó y qué es lo que le está pasando, y puede ser crítico inclusive de lo que le está sucediendo. Es decir, por eso hablamos de visiones y no alucinaciones, que la palabra alucinación ya da una cuestión netamente patológica que no es lo que sucede. Nosotros, les decía, hemos trabajado más de 16 y 20 años, 16 años en una primera etapa y los últimos años desde otro lugar, en un ámbito más académico si se quiere, 16 años en un ámbito más de experimentación. Producto de eso surgió un primer trabajo, que es esto de lo que estamos viendo hoy, que lo vamos a ver, que es el potencial terapéutico de la ayahuasca, aspectos psicolíticos, psicomiméticos y psicodélicos, que lo hicimos juntamente con el antropólogo y profesor de la Facultad de Antropología Diego Viegas y el doctor Ariel Roldán. Y este trabajo fue presentado en el Congreso de Psiquiatría del año 2012. Y en el año 2013 publicamos nuestro libro que reúne todos estos años de investigación, así como otra serie de información etnográfica y demás, que se llama Ayahuasca Medicina del Alma, y que también fue presentado en uno de estos congresos en el año 2013. Y los objetivos que teníamos en ese trabajo fue demostrar el posible potencial terapéutico de la ayahuasca, utilizada como psicolítico y psicodélico, y determinar que bajo ningún punto de vista puede ser considerado como psicomimético, como algunos autores pretenden usar, es decir, psicomimético imitador de psicosis. La metodología que utilizamos fueron métodos etnográficos y métodos socioantropológicos,
que fue recolección de antecedentes y material teórico, observaciones participantes, entrevistas, fichaje estadístico, grabaciones y documentaciones fílmicas, viaje a los sitios elegidos como campo de abordaje. Hicimos una investigación no experimental o ex post facto que tiene que ver con que los cambios de la variable independiente ya ocurrieron y el investigador tiene que limitarse a la observación de situaciones ya existentes dada la incapacidad de influir sobre estas variables y sus efectos. Utilizamos también un cuestionario denominado Hallucinogen Rating Scale o escala de evaluación de los efectos subjetivos de los alucinógenos. Esta escala fue utilizada por el doctor Rick Strassman en la década de los 90, donde hizo la primera investigación sobre el uso de la DMT. Esta investigación fue aprobada por la FDA y fue la primera investigación aprobada después de lo que fue la denominada guerra de las drogas, de la década del 60 hasta los 90, donde estaba prohibido hacer todo tipo de investigación con sustancias psicoactivas. El estudio de Strassman con la DMT fue el primero en ser aprobado y utilizó esta escala. En una primera etapa fue una exhaustiva revisión del material teórico en torno justamente a la medicina tradicional y el chamanismo. Fue recolección de todos los antecedentes clásicos disponibles sobre trabajo de campos efectuado en diferentes poblaciones ayahuasqueras y específicamente sobre el chamanismo de la cultura Shipibo-Conibo del Perú, como les decía anteriormente. Realizamos observaciones generales de la vida de estas poblaciones en las localidades de Pucallpa, Yarinacocha, San Francisco, Santa Clara, Tiruntampa, Loján, Contama, Puerto Nuevo, Tarapoto y Lamas. Hicimos numerosas entrevistas a don Antonio Muñoz Díaz, fue nuestro chamán informante, nuestro médico tradicional, o Unania, según la voz Shipiba. Curiosamente, Unania, que es como denominan los Shipibo a su médico tradicional, significa el hombre que sabe, y es el mismo significado que tiene la palabra chamán, que es una palabra que viene del tungús siberiano, fue justamente popularizada por Mircea Eliade en la década de los 40-50, con un libro llamado Chamanismo, las técnicas arcaicas del éxtasis. Pero fíjense ustedes qué curioso que chamán significa el que sabe, al igual que Unania en el Amazonas, que también en lenguaje shipibo significa lo mismo, el que sabe. Justamente hicimos numerosas entrevistas a don Antonio acerca de su oficio tradicional, sus concepciones, acerca del proceso de enfermedad y curación, su cosmovisión y el modo en que se utiliza la ayahuasca. Hicimos grabaciones de los cantos chamánicos ícaros, shipibo, con su correspondiente traducción al castellano. En una segunda etapa hicimos una evaluación de los efectos de la ayahuasca en individuos no pertenecientes a las etnias tradicionales, con la Hallucinogen Rating Scale, la HRS. Elaboramos un cuestionario propio que contempla datos más subjetivos, que es el estado previo a la ingesta, una descripción en primera persona sobre la experiencia vivida y otros parámetros del ambiente. De los más de 3.500 a 5.000 voluntarios que realizaron la ingesta de ayahuasca, decidimos utilizar 100 protocolos de quienes lo habían hecho en el marco urbano. La totalidad de los individuos que respondieron a la HRS son personas sanas que consumían por primera vez ayahuasca o habían consumido anteriormente en muy pocas ocasiones, menos de 3. Y justamente esta escala, desarrollada por el doctor Rick Strassman, psiquiatra de la Universidad de Stanford, consta de 100 ítems con 5 grados de respuesta y contiene 6 escalas que miden cognición, volición, somatoestesia, intensidad, percepción y afecto. Fue utilizada justamente, como les decía anteriormente, por el doctor Rick Strassman para la investigación de la NN-dimetiltriptamina. Los resultados, vamos a hacer un breve repaso, del análisis cuantitativo de la escala podemos puntualizar una serie de observaciones. Desde el punto de vista de la somatoestesia hay aumento de náuseas y vómitos, aumento de la salivación, bostezos, hormigueos, cambio de la temperatura corporal y cambio en la sensación subjetiva del cuerpo. Estos parámetros a nosotros nos permitieron poder armar lo que sería una experiencia tipo en función a estos datos estadísticos que recogimos. Con respecto al afecto, las emociones referidas de alegría, tristeza, desesperación
reflejan el momento particular de cada persona al momento de la ingesta. Vemos que el afecto extremo y mucho aparecía en un porcentaje bastante alto de las personas, y las personas se consideraban más emotivas en un 77%. Con respecto a la percepción, hay aumento de la agudeza auditiva, los sonidos se escuchan mucho más claros y los sonidos lejanos parecen más cercanos. Hay mayor discriminación de los sonidos, sinestesia auditiva y visual, es decir, se ve la música. Uno puede ver a partir de, escucha música y la ve, digamos, eso es la sinestesia auditiva y visual. Hay una imaginería caleidoscópica y geométrica abstracta, generalmente, como sucede con este tipo de sustancias, al comienzo de las experiencias, lo que se llama fenómenos sintópticos. Los colores se ven más vívidos y brillantes. Esta sensación que aparece en la experiencia, generalmente después de la primera experiencia, uno queda con esa sensación de ver los colores más brillantes. Es como si de pronto uno estaría viendo en un televisor de tubo a color de la década de los 80 y de pronto pasa a ver en un televisor 8K. Eso un poco para que se den una idea de cómo uno ve y vivencia los colores y el brillo de la realidad, concretamente, ¿no? Hay cambios en la percepción del paso del tiempo. Generalmente parece que pasaron 2 horas y uno dentro de la experiencia puede alargarse el tiempo o acortarse. Generalmente uno cree que está mucho más tiempo del que pasó dentro de la experiencia, que dura aproximadamente entre 4 y 5 horas, entre que empieza el efecto aproximadamente a los 30-40 minutos y se va logrando la mayor intensidad. Y hay visiones y este estado dialógico relacionado con la historia personal. Aquí vemos en la diapositiva de la percepción, que generalmente entre extremo y mucho estamos hablando de un 67% con respecto a patrones geométricos abstractos. En la cognición el cambio se da en la proporción del pensamiento, que se vuelve más rápido y más preciso, más rápido el 78%, y vemos que en cuanto a su contenido abarca en su amplia mayoría a temas personales, conduciendo al individuo a un profundo insight. También hay cambio en la calidad del pensamiento, más afilado, más preciso, el 73%. En cuanto al contenido, abarca en su amplia mayoría temas personales, lo mismo como dijimos, provocando un insight. También pensamiento acerca de la vida personal. Estamos que entre extremo y mucho estamos hablando de un 78% de las personas donde tienen contenidos personales, y la percepción del conocimiento profundo acerca de sus asuntos o intereses personales y ocupacionales, entre extremo y mucho estamos hablando de un 68%, casi 70% también. La volición, que es la habilidad deliberada para interactuar con uno mismo y con el ambiente, en ningún momento se pierde el control. En ningún momento. Uno sabe perfectamente dónde está, qué está haciendo y por qué lo hizo. Se tiene seguridad de poder mantenerlo, se recuerda claramente la naturaleza temporal de la experiencia, su voluntad de realizarla y el lugar donde se encuentra, no se pierde la conciencia en ningún momento y se mantiene la capacidad para focalizar la atención. Aquí vemos que sentirse seguro, a salvo, entre extremo y mucho encontramos el 73%, y lo puede controlar, se siente que uno lo puede controlar, entre extremo y mucho estamos hablando también de casi un 70 y pico %. La intensidad. La experiencia resulta muy fuerte, profunda y propiciadora de cambios positivos en la vida del individuo, con nuevos pensamientos, idea o conocimiento o percepción mucho más profunda. También estamos hablando entre extremo y mucho de un 74%. Si se perdona a usted mismo o a otros, estamos hablando también, son todas cifras cercanas al 70%, ¿no? Y si se entiende los sentimientos de los otros también. Los resultados, a partir de este estudio por más de 100 protocolos, más allá que a lo largo de todos estos años pasaron entre más de 3.500 a 5.000 personas que vivieron la experiencia. No todas personas distintas, sino que hay algunas que repitieron la experiencia en distintos momentos. Básicamente la mayoría, obviamente, como dijimos, tomamos en el ámbito urbano.
si bien también tuvimos y recogimos datos de experiencias realizadas en la selva y con chamanes en el ámbito urbano y en la selva, los datos que nosotros recogimos fueron donde parte de nuestro grupo fue facilitador de la experiencia y la hicimos en el marco urbano con música de distintas características, más que nada música de relajación y demás, y en algunos casos ícaros chamánicos. Pudimos confirmar la validez del constructo de los cuestionarios de Strassman. La HRS fue sensible a los efectos de sustancias diferentes a la DMT, pura e intravenosa, como hizo la experiencia Strassman, para la que fue originalmente diseñada, mostrando validez convergente y discriminante razonable. Los resultados sugieren su utilidad en la evaluación de los efectos subjetivos producidos por la ayahuasca. A estos elementos se le suma el análisis cualitativo, que surge de las narraciones de las experiencias en primera persona, del cuestionario propio que habíamos hecho nosotros y las posteriores entrevistas de seguimiento de los voluntarios. Todo ello nos permite avalar nuestra hipótesis de trabajo. En ese libro, Ayahuasca Medicina del Alma, hay una parte donde se habla de todo esto y fundamentalmente hay recolección de testimonios de distintas personas con respecto a cómo vivieron distintos episodios de su vida, fundamentalmente en cuanto a depresión, a duelo, trastornos de ansiedad y demás. Y entonces las conclusiones podemos hablar de que la ayahuasca tiene un potencial psicoterapéutico. Favorece la posibilidad de analizar, reelaborar y tramitar conflictos subjetivos, propicia un proceso y un estado cognitivo cuya principal característica es la de actuar por medio de una orientación reflexiva y dialógica. Es la puesta en marcha de un dialogismo mental, esto que yo les hablaba antes y que aparece representado en esas figurillas bicéfalas, como principal fenómeno experimentable subjetivo. Nuestra mente se descubre en sus contenidos profundos y dialoga consigo misma, ampliando así sus propios límites. Una definición de Joseph Maria Ferriglia, antropólogo y psicólogo cognitivo. Esta autoobservación desde múltiples perspectivas, sumada a la disminución de las resistencias psicológicas, permite tomar distancia de la imagen construida del sí mismo hasta este momento. Así se movilizan recursos simbólicos de la persona que aumentan la congruencia afectiva y cognitiva y conducen a la disminución o desaparición de síntomas psíquicos y somáticos. Tanto durante la experiencia como a posteriori se facilita la construcción de nuevas y más viables interpretaciones de la historia personal. Pero esto es importante aclarar. En toda experiencia de ayahuasca es necesario hacer un seguimiento de las personas que lo han hecho y darle un marco y una contención psicoterapéutica, porque si no se corre el riesgo, y por eso es importante que ustedes conozcan esto hoy día, porque hoy hay mucha gente haciendo esto de cualquier forma. Y cualquier forma tiene que ver con que no hay un seguimiento a posteriori ni una contención dentro del marco de la experiencia ni a posteriori. Entonces eso puede ocasionar justamente algún tipo de problema, porque esta disminución de resistencias psicológicas, esta aparición de contenidos inconscientes, en algunas personas los puede tramitar muy bien, pero otras personas quedan con este material flotando, digamos, y si no se lo contiene puede haber algún tipo de consecuencias. En los duelos cede la ansiedad y la angustia de lo retenido y aparece una sensación pacificante de trámite concluido, de deuda pagada, de recuperación no dolorosa de lo perdido. Una posición filosófica distinta, comprensiva respecto de la vida y la muerte y de la relación del hombre con la naturaleza. Un poco lo que decía Isabel Allende en ese texto, y es muy importante y nos ha dado mucho resultado el tema de la ayahuasca en personas que tenían tramitar duelos no resueltos o que estaban en pleno proceso de duelo. Desde el punto de vista psicolítico, disolución de la mente, los efectos de la ayahuasca modifican la relación dinámica entre la parte consciente e inconsciente de la personalidad. Pueden producir cambios positivos, profundos y duraderos de la personalidad. Este estado ampliado de conciencia puede ser útil en una psicoterapia. Desde el punto de vista psicodélico, expansión de la mente. Es facilitadora de experiencias místicas y cumbre
cuando se administra en un lugar adecuado y en dosis pertinente. Todas estas sustancias tienen o necesitan lo que se llaman set y setting, es decir, el marco de referencia adecuada para qué se va a hacer la experiencia y el propósito que tiene la experiencia, por qué uno va a hacer esta experiencia. Si bien algunas personas lo experimentan, no es la principal característica de la sustancia, es decir, de producir experiencias de tipo místico. No hay una desestructuración del campo de la conciencia, sino más bien una ampliación de la misma, facilitándose la capacidad asociativa de los procesos del pensamiento, ideas, recuerdos y sentimientos. Y finalmente, justamente para poner esto bien en claro, no es psicomimética, no es imitadora de la psicotis. ¿Por qué? Porque tanto las visiones como el dialogismo que aparecen en la experiencia producen sentido, situación esta que los diferencia claramente de las alucinaciones y de la psicosis. Por eso aquellos investigadores que han utilizado esto, y que de hecho lo han hecho, para ver que, probar que de alguna manera este juego de triptamina metilada en el cerebro facilita la esquizofrenia, o es producto de la esquizofrenia y demás, y produce psicosis, en realidad no es tan así, porque justamente en el tema de la ayahuasca no es una imitadora de la psicosis, porque es completamente distinta desde el punto de vista clínico. Ningún sujeto queda tomado por esto. Así que eso es lo que pudimos concluir en el estudio, que tiene una utilidad psicoterapéutica, pero que no es psicomimética. En la psicosis, el sujeto psicótico queda tomado por la alucinación como objeto de lo mismo. La alucinación porta una certeza no sujeta a interrogación que coagula al sujeto psicótico, imposibilitado de tomar distancia, cayendo sobre él. En cambio, en las experiencias con ayahuasca, las visiones portan una carga simbólica que el sujeto puede descifrar, hallando caminos de verdad subjetiva, pero no de certeza. Por eso tiene una utilidad psicoterapéutica y por eso no es psicomimética. Las consideraciones sobre el brebaje ayahuasca llegan inevitablemente, si uno no rechaza las patentes observables, a una necesaria revisión epistemológica de la ciencia moderna y en especial la medicina. Sabemos que hay un cuerpo de conocimientos que tiene más de miles de años de utilización, que es la medicina tradicional, en nuestro caso, en nuestra Latinoamérica indoamericana, pero existe también medicina tradicional en otros países. Los cuadros conceptuales, los modelos experimentales, los paradigmas clásicos se revelan aquí demasiados estrechos para dar cuenta de tal experiencia. El pensamiento aristotélico que fundamenta la ciencia occidental proporciona un sistema de coordenadas insuficientes. Es por eso que este cuerpo de conocimientos es necesario, el cuerpo que tenemos actualmente, es necesario ampliarlo, porque hay una medicina y un cuerpo de conocimiento que se obtiene de una forma distinta a la que hemos obtenido nosotros la información que existe, que ha venido siendo utilizado desde hace miles de años y que se sigue utilizando actualmente en muchos casos para atención primaria de la salud en países que tienen una alta población indígena, como es México, Bolivia, y hoy día se está abriendo el primer hospital mixto mapuche occidental en Neuquén, si mal no recuerdo. Y esta utilización de este tipo de sustancias está llegando a nuestra ciencia occidental. Entonces consideramos que es sumamente importante que ustedes como psiquiatras jóvenes puedan tener acceso a esta información, porque es lo que se viene, es lo que lamentablemente a veces no se enseña dentro de lo que tiene que ver con las carreras de especialización, porque es algo que todavía está allí como un conocimiento oculto, pero lo cierto es que cuando uno rasga un poquito el velo de este paradigma cartesiano, mecanicista, aristotélico, se encuentra con que hay otra información y que hay mucho más cosas de las que habitualmente creemos. Así que adelante a investigar, esto es lo que se viene, esto es una introducción, y aquí lo que queda es, de alguna manera, un disparador para que sigan profundizando en estos temas. Muchas gracias.